Hola, bienvenidos a estos videos sobre literatura novohispana. Mi nombre es Joaquín Rodríguez y hoy voy a hablar sobre el poeta Fray Manuel Martínez de Navarrete. Con este autor me gusta cerrar el curso de literatura novohispana porque, como voy a tratar de explicar más adelante, con su obra ya sentimos que el periodo virreinal ha cedido el paso al México independiente. Y eso, aunque murió un año o un poco más de un año antes de que Hidalgo diera su famoso grito. Fray Manuel Martínez de Navarrete fue un fraile franciscano, originario de Zamora, Michoacán, donde nació en 1768. Murió en 1809 en la bonita Tlalpujahua, que también está en Michoacán pero casi colindando con el Estado de México. Fue muy aclamado en su tiempo, especialmente en la Ciudad de México, pero queda claro que no le gustaba para nada la vida citadina sino el campo. Y en su poesía se ve una y otra vez esa clara sensibilidad característica de quien sabe disfrutar la naturaleza y la sencillez de la vida rural. Para empezar, la obra de Navarrete se difundió de una manera ya radicalmente distinta de como ocurría en el periodo virreinal. Recordemos que en la Nueva España la literatura tenía dos vías para darse a conocer. O bien se distribuía en manuscritos, para lo cual prácticamente se trataba de que uno le pidiera a sus amigos que le enviaran tal o cual obra para luego transcribirla, como sabemos, por ejemplo, que se divulgó la obra de un Francisco de Terrazas o de Sandoval Zapata, o bien, en segundo lugar, y esto si se tenía mucha suerte, podía llegar a la imprenta, lo cual de hecho era caro y necesitaba un buen patrocinador. Sor Juana tuvo que tener a una virreina como patrocinadora, por ejemplo. Pero la obra de Navarrete se difundió de un modo totalmente distinto. Se difundió a través de los diarios. Las publicaciones periódicas en la Nueva España arrancan prácticamente con la llamada Gaceta de México, que se ha visto como el órgano oficial dependiente de la corona. Ya tenían antecedentes, como por ejemplo los llamados Mercurios Volantes, pero ninguna de estas publicaciones, que eran periódicas, eran estrictamente diarios, es decir, que se publicaran cada día. El primero que lo logra y que según se ha dicho rompió el monopolio de la Gaceta de México fue el Diario de México, fundado en 1805 por Carlos María de Bustamante y que sobreviviría en realidad no mucho tiempo, hasta 1817. El sencillo diario era básicamente una hoja impresa por ambos lados, doblada, formando 4 páginas, traía noticias religiosas, lo que solían llamar en la época santoral y efemérides. Pero lo que nos importa a nosotros es esto. En los primeros años se incluyó con bastante regularidad un poema en la primera página. Un poema en la primera plana de un diario, sí, observen cómo el concepto de primera plana ha cambiado bastante. Muchos de quienes publicaban en ese diario formaron parte de un grupo literario relativamente homogéneo que se llamó la Arcadia Mexicana. Los grupos o academias literarias son un fenómeno que ya se venía dando desde el siglo XVIII, pero tampoco cabe duda que es un rasgo característico del siglo XIX, época en la que tendrán cada vez más importancia. Se llamaba Arcadia en honor, por supuesto, al mito bucólico de clara raigambre virgiliana. Ya saben, la idea de que habría habido una edad de oro primigenia en la historia de la humanidad, donde no había guerras ni pobreza, porque tampoco había riqueza desmedida, y los seres humanos recibían sin trabajos los frutos que les concedía una tierra ubérrima. Pues bien, resulta que a este Navarrete los miembros de la Arcadia Mexicana le dieron el título honorífico de mayoral, que es algo así como el líder de los pastores, título que después tendría otro poeta que es Manuel Sánchez de Tagle. El rasgo entonces más característico de la Arcadia Mexicana es la continua recreación de ambientes bucólicos o pastoriles. Lo saben, la palabra bucólico proviene del griego búcolos, que significa boyero, es decir, la persona que conduce bueyes, pero de manera general remite al ambiente pastoril. Un soneto que Navarrete escribió imitando a otro soneto del español Tomás de Iriarte deja muy claro cuáles eran los intereses poéticos de la Arcadia Mexicana. El soneto se titula Influjo de amor. Célebres calles de la corte indiana, grandes plazas, soberbios edificios, templos de milagrosos frontispicios, elevados torreones de arte ufana. Hasta ahí, con esta estrofa, si conocen bien la literatura novohispana, ya deberían haber pensado en una obra en concreto de un autor específico. ¿Ya adivinaron quién? Sigamos leyendo. Altos palacios de la gloria humana, fuentes de primorosos artificios,
capiteles, pirámides, hospicios que arguyen la grandeza americana. Cuando habla de grandeza, ya parece por lo menos inconfundible. Navarrete parece tener en mente la grandeza mexicana de Balbuena, que precisamente tenía innumerables descripciones sobre la magnificencia de la Ciudad de México, con especial énfasis en la arquitectura. Vean cómo continúa el soneto de Navarrete. Oh México, sin duda yo gozara del gusto que me brinda tu grandeza, si causa superior no lo estorbara. De tu suelo me arranca con presteza el suave influjo de la dulce cara de una agraciada, rústica belleza. Y así, el soneto de Navarrete se vuelve casi una declaración de principios, como si nos estuviera diciendo: ya no me interesan todas esas descripciones, pues mi atención está volcada hacia la belleza en el ámbito pastoril. Y así, lo que cantará el poeta será el amor y la ternura en el campo, por lo que veremos zagales y zagalejas o zagalas, tocando la zampoña y admirando las rosas en los prados. Veamos, por ejemplo, la Oda Primera. Los versillos sabrosos que cantaba a Clorila, zagala del ameno valle de las olivas. Alegres producciones fueron de aquellos días, que entre gustos se pasan cual sombras fugitivas. Hoy a su rudo labio mi musa campesina los vuelve, acompañados de su avena festiva, es decir, la flauta. Escucha pues, Fileno, con dulces cancioncillas, amores inocentes de Silvio y su Clorila. Noten en el poema el uso de diminutivos, versillos, cancioncillas, y en general, aunque hay palabras que no conocemos quizá muy bien, la facilidad con que se lee un poema como este. Y contrástenlo mentalmente con la experiencia de lectura de sonetos conceptistas como los de Sandoval Zapata o los de Sor Juana. Y esto nos lleva a la segunda característica distintiva de la Arcadia mexicana, además de los ambientes bucólicos, que es la búsqueda deliberada de sencillez y claridad. Esto, que es una imitación hecha a conciencia de lo que habría hecho Virgilio en las églogas, donde se hablaba de un estilo llano, un estilo bajo, es una crítica, claro, implícita a la producción poética conceptista que había echado raíces en la Nueva España, especialmente en el siglo XVII. Pero que aún bien entrado el siglo XVIII tenía muchos ecos. O sea, básicamente que todavía en esta época, XVIII, había muchos fulanos que querían seguir escribiendo como Góngora, con sus alusiones míticas y metáforas intrincadas que parecían verdaderos acertijos. Frente a este estilo, el de Navarrete es casi como un baldazo de agua fresca. Por ejemplo, citemos un poema. Me refiero al llamado prólogo ingenuo de Navarrete, que está hecho a imitación de los autores clásicos. De nuevo, aquí seguramente tiene un modelo típico como Marcial, por ejemplo. Dirá quien mis versos lea, tal vez sin ningún primor, váyase el rudo pastor a cantar allá a su aldea. Mas para cuando así sea, desde ahora mi musa acuerda decirle, pues que discuerda con su oído mi estilo llano, vaya el necio ciudadano con su crítica a la mi, re, fa, sol, la. Esto es a comer con música, que son dos gustos a un tiempo. Espero se haya entendido el juego, que vaya a comer comer con música, más bien, dijo. Y en este ir de vuelta hacia el modelo estricto de los antiguos, podemos decir que está completamente justificado que con la poesía de Navarrete hablemos de estilo neoclásico. En su época, la obra de Luzán era bien leída y ya había surgido ese menosprecio a la producción conceptista o barroca que se quedaría por lo menos hasta bien entrado el siglo XX. Menosprecio que se haría siempre en aras de un buen gusto, que no era más que un tipo, francamente, de afrancesamiento cultural a raíz de la Ilustración. Como parte de esta vuelta a las fuentes directas de la poesía latina donde se trataba el amor, veremos que lo que hace en ocasiones Navarrete es sencillamente traducir y recrear Propercio, por ejemplo, como hacen los músicos cuando hacen variaciones sobre un tema de Paganini o de Beethoven. Los modelos de Navarrete serán entonces los elegiacos latinos, como Tibulo o Propercio, junto con sus antecesores como Catulo y aún más atrás Anacreonte, que estaba de moda en la época. Lo que predominará entonces serán los cantos a la vida y al amor, pues la muerte está a la vuelta de la esquina. Aquí ya no se trata de poesía de largo aliento, sino de poesía que pretende hacer instantáneas sobre, digamos, las peripecias del amor pastoril. Por ejemplo, veamos uno de los llamados versos boleros de Navarrete. Ciertos amantes rondan a una doncella. Me parece una rosa llena de abejas. Dentro de breve la dejarán,
marchita, como hacen siempre. Y ya, eso es todo el poema. Observen la brevedad, una imagen muy directa y muy clara, sencillez. Y así no es de sorprender que encontremos recreaciones de tópicos clásicos muy famosos, como por ejemplo el llamado Beatus Ille de Horacio, como vemos precisamente en un poema que se titula La Mañana de Navarrete. Dice Navarrete, a la mitad del poema más o menos: me volveré a mi choza apetecible, morada de la paz y de los gustos, donde mi esposa dulce ya me espera con sus brazos abiertos. Mis hijitos, después de recibirme con 1000 fiestas, penderán de mi cuello. Ciertamente que vendré a ser entonces como el árbol de que cuelgan racimos los más dulces. Y he de trocar entonces mi cabaña, aunque estrecha y humilde, por el grande y soberbo palacio, donde brilla como el sol en su esfera un señor rico, pisando alfombras con relieves de oro, nada menos. Tampoco este instrumento rústico y grosero, bienhechor, que me da lo necesario en todas las urgencias de mi vida, por el cetro brillante que un monarca empuña con su diestra poderosa. Es decir, entiéndase, que no cambiaría su zampoña, su flautilla, es decir, su propia capacidad para hacer poesía de este tipo, por el cetro que tendría un monarca. Este poema, por cierto, fue muy apreciado por el genial Alfonso Reyes, que en su igualmente genial visión de Anáhuac lo retoma. Lean este poema de Navarrete titulado La Mañana, completo, si quieren entender mejor qué quiso decir Reyes, por ejemplo, con aquello de viajero, has entrado a la región más transparente del aire. Pero si Navarrete se hubiera quedado ahí y solo hubiera escrito este tipo de poesía, lo cierto es que su obra no sería tan notable, por lo menos en mi opinión. Lo digo porque, al menos en el caso del fraile franciscano, creo que lo mejor sería hablar de un primer Navarrete y luego de un segundo Navarrete, pues algo ocurrió en su propia producción poética que lo hizo tomar un derrotero muy distinto. El primer indicio lo vemos al final del primer tomo de los entretenimientos poéticos, con un poema titulado Noche Triste, escrito a raíz de la muerte de su madre. Dice así el inicio de Noche Triste: no de Artemisa el túmulo famoso, caros hermanos míos, de mi llanto esta vez será argumento. Ni el sepulcro de Adonis fabuloso, soñados desvaríos me inspirará con triste sentimiento. De otra causa me siento íntimamente herido, de otro objeto me siento conmovido. De nuestra tierna madre, el triste caso, el fatal accidente, que la lleva a las sombras de su ocaso, es el asunto que mi musa llora, y el dolor vehemente que me traspasa ahora. En el poema, que por cierto es una silva en cuanto a la versificación, como ocurría con el Primero Sueño de Sor Juana, se nos dice abiertamente que la fuente de inspiración ya no son los motivos clásicos, como escribir sobre el túmulo de Artemisa o el sepulcro de Adonis, sino motivos puramente personales y particularmente lúgubres y dolorosos. Así, podríamos de hecho hablar de un segundo Navarrete, precisamente porque vemos en él cada vez mayor énfasis en el yo. Y esto de nuevo ya nos hace sentir en una nueva época. Cuando uno lee a otros autores o poetas novohispanos previos, uno rara vez puede saber algo sobre ese yo de quien escribe. Si tuviéramos, por ejemplo, solo la obra poética de Sor Juana, lo cierto es que no podríamos hacer muchas deducciones sobre su existir concreto en el mundo, sobre su biografía, como si lo hacemos de la respuesta a Sor Filotea. Del hecho de que leamos en ella un poema de una viuda llorando a su esposo perdido, o del hecho de que nos hable de sus amores con un Silvio o con un Fabio, no entresacamos casi nada de ella misma. Y casi lo mismo podríamos decir de poetas como Sandoval Zapata. ¿Qué aprendimos de él al leer sus sonetos? Nada, prácticamente nada. Si hiciéramos una historia sobre la progresiva inclusión de este yo en la poesía novohispana, veríamos que cuando damos el salto hacia el siglo XVIII, en una obra como la de Landívar, ya vemos que hay un yo que está comenzando a existir, incipiente. A pesar de la clara intención descriptiva de una obra como la Rusticatio mexicana, ya leemos ahí a un poeta que se duele de su propio exilio y usa eso como su fuente de la inspiración. Y si tratáramos de avanzar un poco más en la historia literaria, Navarrete ocuparía un lugar central en esta historia del yo. Pues digamos que todo el segundo Navarrete está articulado en torno a preocupaciones existenciales, a veces marcadamente espirituales, que provienen de alguien que cada vez parece estar más consciente de la cercanía de la propia muerte.
Y esto es precisamente lo que vemos en la serie de poemas titulados Ratos Tristes. El primero, titulado Mi Fantasía, nos hace entender que ya estamos ante un autor que incluso reniega de su propia obra de tono pastoril. Dice así el poema de Navarrete: mortal hipocondría, que siendo como daños de mis molestos infelices años, enferma de mi musa la alegría, ya no como solía canta de los pastores inocentes amores, ya no canta las simples agalejas coronadas de flores tras de blancas ovejas, ya no canta, ay de mí, la Doris bella ni la Cloris serrana, esta grata y aquella tan cruel como hermosísima tirana. Ya le influye otra estrella de aspecto riguroso, y mudada la alegre perspectiva del tiempo venturoso, los males llora de mi suerte esquiva. Ay musa, desgraciada musa mía, tras del alegre canto vaya tu triste llanto, al modo que la noche siga el día. Hasta ahí aún no entendemos muy bien concretamente quién es esa musa. Ya entendimos que es una musa que no tiene nada que ver con la musa pastoril, la que cantaba estos amores de pastores o zagales. Y sabemos también que es una musa triste, pero ¿quién es concretamente? Lo vamos a entender en la siguiente parte del poema. Este alivio que me da en las ocasiones que la alma dolorida quiera llevar con menos aflicciones los ratos tristes de mi amarga vida. Así exclamaba cuando en éxtasis quedó mi fantasía. Entonces parecióme que veía una deidad llorando, mi misma musa que invocado había. Observen, casi como si se le apareciera. Era su rostro ya marchico y feo, sin luz sus ojos, como amedrentados al ruidoso tropel de mis cuidados. Su cabellera, ay, blanca y sin aseo, toda su contextura a la corva figura de la triste vejez muy semejante. Qué aspecto tan extraño al que tenía. Pone en mi mano un lúgubre instrumento, unísono al que pulsa la elegía, de ébano negro, y en el mismo instante me echa sus brazos, y con raudo vuelo por los vientos se sube, hasta entrarse en el seno de una nube que le sirvió como de oscuro velo. Del letargo volví, pero agitados como de un grave ensueño mis sentidos, levanto hasta los cielos mis gemidos, en lágrimas los ojos empapados. ¿Se entendió quién es la musa? Es la muerte. La cercanía de tono entonces de Navarrete con la producción que va a ser típica del siglo XIX, enmarcada en el romanticismo, nos hace ver de nuevo que Navarrete ya pertenece a una nueva época que se está abriendo paso poco a poco. Y por último, Navarrete nos hace sentir también en una nueva época porque tiene poemas con un claro contenido político. Y no hay nada más propio de la literatura del siglo XIX que esta carga política, donde veremos luego que siempre se dividen en liberales y conservadores, bla, bla, bla. Quiero que piensen en el año 1808. Para mayo de ese año estaba ocurriendo en España un acontecimiento de enormes consecuencias. Es lo que se ha conocido como la invasión napoleónica en España, donde básicamente las tropas de Napoleón hicieron que la autonomía de España dejara de existir. Es decir, la corona prácticamente quedó desintegrada. Las noticias que empezaron a llegar a América meses después, y no está más recordar que, claro, no había internet, o sea que las noticias tardaban en llegar, lo mismo que tardaban las travesías en barco o incluso más. Estas noticias pintaban un panorama catastrófico, donde los franceses luego avanzarían hasta los territorios hispánicos de ultramar para proseguir su carrera imperialista. Y de hecho sí lo hicieron, ya sabemos, pero por lo menos en México habría que esperar unos 30 años para que ocurriera en la llamada primera intervención francesa. Pues bien, en ese contexto, el 19 de diciembre de 1808 publicó Navarrete en el Diario de México el siguiente soneto. Está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Desde su eterno alcázar, desde el cielo, viendo estaba a la América algún día en su última aflicción la gran María, y baja a darle maternal consuelo. Miradla en el Tepeyac y a su desvelo cómo se frustra el plan de la herejía y apagarse la llama que cundía desde el francés hasta el indiano suelo. Observen hasta ahí cómo entonces el odio a los franceses estaba teñido de asuntos religiosos, no solo patrióticos propiamente. Son esos herejes extranjeros que quieren venir acá a quemarlo todo con su llama de herejía, pero por suerte tenemos a la Virgen de Guadalupe que nos protegerá. Y así continúa el soneto.
¿Qué vale, pues, que Napoleón ufano, con su hueste infernal que al mundo aterra, quiera ocupar suelo mexicano? Observen aquí que el suelo mexicano ya no es el de la Ciudad de México, sino que aquí ya designa el territorio completo que debe ser defendido de la invasión. Y ahí de esta manera cierra el soneto. Alarma paisanaje, guerra, guerra, que el sacro paladín guadalupano por su favor ampara nuestra tierra. En mi opinión, leer estos versos escritos en diciembre de 1808 es sobrecogedor. ¿Se imaginaron, como yo, a alguien en concreto enarbolando un estandarte famoso? Y esto se escribió casi 2 años antes. El llamado a las armas también, y ya nos coloca en la atmósfera bélica propia del himno nacional mexicano, atmósfera típicamente decimonónica, y que, por cierto, ahora los mexicanos del siglo XXI la sentimos absolutamente ajena. Para concluir, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Visualicen un barco de esos antiguos con velas y mástiles. Imaginen que le quitáramos primero el mástil y luego lo reemplazáramos. Y luego hiciéramos lo mismo con la proa, con la popa, con la cubierta o bien con la quilla. Si obráramos así con todas las partes del barco, al final podríamos decir sin lugar a dudas que se trata de otro barco, distinto del navío inicial. Pero, ¿en qué momento dirían ustedes que dejó de ser el antiguo barco y comenzó a ser el nuevo barco? Cuando le pusimos, por ejemplo, la última parte, que sería pues, un tablón de madera, ¿o fue antes? El problema es que, aunque el resultado final es incuestionablemente otro, es un barco diferente, no podemos hacer un corte claro en este proceso gradual. Digamos que algo semejante ocurrió en el proceso que va de lo español, recién llegado a Mesoamérica, y lo mexicano en la época de Navarrete. Algunos pequeños cambios de mentalidad se pueden rastrear incluso hasta el siglo XVI, como hizo David Brading en aquel magnífico libro. Pero otros tardaron en llegar, pues cada uno, y esto es lo que importa, se fue añadiendo a los otros de manera gradual e intermitente hasta desembocar en algo inequívocamente mexicano. Y por todo esto, como bien hubiera dicho a lo mejor Pedro Enríquez Ureña, Fray Manuel Martínez de Navarrete ya es mexicano, no novohispano.